buenos días, buenas noches, depende a qué hora nos vean. Mi nombre es Mariana Bravo, soy neuroterapeuta. Bienvenidos a otro episodio más de Entre Mayores o a esta plática que nos van a estar acompañando el día de hoy. Va a estar muy interesante. Vamos a hablar de sobre todo este proceso de cuidados y de cómo es que este cuidado puede tanto beneficiarnos o afectarnos en el contexto social y personal. Ahí se escucha mi perrito, ay, disculpen. Eh, Quiero que el día de hoy se presente a psicóloga Abby porque tiene una muy buena presentación y les va a gustar mucho. Además, de que es experta en adultos mayores, temas que hablamos aquí, y tiene otras especialidades más que van a aportar mucho a la plática de hoy. Hola, Vic, te digo que te Muy presentes. bien, muy bien. Pues hola a todos, me da mucho gusto estar aquí con Mariana. Me da también mucha alegría poder compartir el espacio y que podamos profundizar en temas que considero que son muy importantes para la población de adultos mayores, tanto también para sus familiares. Me presento, yo soy la licenciada Abigail Quirarte, yo soy psicóloga clínica. Actualmente pues yo me dedico a lo que es la psicoterapia. Yo me enfoco más sobre el modelo cognitivo-conductual y además trabajo con dos especialidades. Soy tanatóloga y también soy psicooncóloga, porque estas dos áreas pues fueron seleccionadas por mí. Dentro de lo que es el ser humano, pues no, nos damos cuenta que todos pasamos por pérdidas y al encaminar pues todo este tema de duelos dentro, digo, y conjugado dentro de la oncología, pues vemos que hay diferentes tipos de pérdidas y al yo poder dedicarme pues a estas dos áreas, pues puedo ver que hay mucho potencial para poder pues ayudar a todas estas poblaciones. Otro también de mis áreas es que yo ofrezco lo que es la atención al adulto mayor, principalmente en dos áreas, al adulto mayor, pero también al cuidador, siendo pues el área más fuerte el área emocional. Es muy común que de repente pues en la consulta lleguen los pacientitos con su cuidador y se presenten problemas de tipo de ansiedad, de depresión, que pues muchas veces es lo que más puede llegar a la consulta. Y a veces pues los familiares tienen muchas dudas sobre cómo poder ayudar a su familiar con estas condiciones emocionales. Entonces pues sí veo muy importante que cuando trabajamos con adulto mayor pues podamos pues ahora sí que no solamente abordar lo que le pase al adulto, sino también en el contexto en donde él está, en donde pues puede incluir a la familia. Así Ya ven que es es. muy interesante y muy fructífero su currículum, el cual nos va a estar ayudando a desmenuzar el tema de hoy, que es Abby, el cuidador. Tanto tú como yo Exacto. trabajamos con personas adultas mayores y Ujú, no voy a decir que el 100% porque no es así, pero la mayoría casi siempre tiene algún cuidado. ujú, No sé si todos sean cuidadores principales como tal, pero sí cuidadores, quizá de una manera más cercana a algunos y otros no tanto, ¿no? A ujú, lo mejor hay adultos mayores que son más independientes, desarrollándose ujú, en su vida diaria, pero hay algún hijo, alguna hija, sobrino demás que pues los está ujú. vigilando al menos. Yo sí consideraría por ahí que puede que se le llame un poquito cuidador, aunque no esté como día y noche a lo que estamos Claro. acostumbrados, ¿no? De decir cuidador principal. Ujú, También claro. como dato para agregar antes de hacer como la siguiente pregunta es Ujú, importante mencionar que al menos aquí en México la gran mayoría de cuidadores principales son mujeres. Generalmente suelen ser las ujú, hijas, las nueras, las sobrinas, las nietas, las que cuidan a la persona mayor. ¿Por ujú. qué? Bueno, por cuestiones sociales, desde tiempo atrás se acostumbraba, ¿no? Que la hija más grande o la más chica se Claro. queda soltera para cuidar al papá o a la mamá, Ujú, eh, y cuestiones así, ¿no? Entonces, es importante mencionar que la mayoría son mujeres, pero que también con el tiempo ha habido como este desarrollo de que también los hombres cuidan.
Y el que los hombres cuiden Ujú, no es sinónimo de descuido, ¿no? Los hombres también saben cuidar. ujú, Siempre, creo que esto es importante, ¿no? Siempre que cualquier ujú. persona tenga una preparación, va a saber cuidar bien. Hay hombres que Exacto. tienen la preparación y hay otros que también les toca de dedazo, ¿no? En Ujú, mi, como ejemplo, uno de mis tíos le tocó un tiempo cuidar a mi abuelo materno. Pues ujú. mi tío más grande, más fuerte, para cuestión como de voltear. Entonces, también existen hombres Sí. cuidadores, se enfoca mucho el área de las mujeres, pero eh, Ujú, solo como comentario, ¿no? Están estos dos sí. tipos. David, ¿tú crees que Ujú, la persona que cuida siempre se autodefina como, yo soy cuidador, yo soy cuidadora principal? ¿O tú cómo mm, crees que resulta eso? ok. Yo pienso y lo pienso así porque es algo que yo he visto en la consulta. Cuando regularmente a mí me buscan para hacer una cita para un adulto mayor, yo siempre pregunto, ¿usted es el cuidador principal? Entonces, cuando yo hago esta pregunta, la respuesta más común es, pues sí, yo lo cuido. Ok, entonces para mí eso es un sí. Pero cuando ya, por ejemplo, ya cuando abordamos y explicamos qué es esto del cuidador, entonces ya queda un poquito más claro de que, entonces sí soy un cuidador. Exactamente. La mayoría no se considera así como que se autodefina, sino más bien se definen como la persona encargada de esta persona. O yo soy quien me encargo de mi mamá, yo soy quien me encargo de mi abuelita. Entonces se ven más como una definición de que yo me encargo. Obviamente que ya con lo que son las sesiones y con lo que son las explicaciones cuando ya abordamos los temas, se va describiendo todas estas partes del cuidador, porque al ya identificar si es el cuidador principal, pues ya vemos que es directamente con esa persona con quien nos vamos a dirigir si queremos saber, por ejemplo, pues más puntos que quisiéramos conocer sobre el adulto. Ahora, también es muy común que haya más de un cuidador. Entonces, aquí nada más vemos quién es la persona, por ejemplo, que lleva más, pues ahora sí que la responsabilidad. A veces suele ser entre los hermanos, entonces preguntamos, ¿no? ¿Quién pasa más tiempo con esta persona? ¿Quién es quién lo lleva a las citas médicas? ¿Quién es quien de repente, si la persona se siente mal, quién lo lleva al médico? Entonces ahí podemos ver también quién está llevando un poquito más la parte del cuidado. Entonces, la mayoría de las veces, ya una vez conociendo pues toda esta orientación, ellos ya se pueden a lo mejor identificar, pues sí, yo soy la persona principal, que quien cuida, pero desde inicio muchas veces no se pueden como identificar de esta forma. Y muchas veces porque desconocen el término también. Entonces falta Eso te como iba a más decir, porque orientación. qué curioso, ¿no? Decir, sí, yo me encargo de tal, pero no la parte de cuidar. ¿Cambiará? Exacto. O sea, ¿sí cambia la perspectiva de una persona el decir, yo me encargo a yo cuido? O sea, sí hay como, ¿cómo le preguntaré? Como una barrera emocional, no sé, algo que mueva el Sí cambia. decir, eh, me encargo a cuido. Ujú. Yo pienso que sí cambia porque cuando ellos ya empiezan a ver que hay un desglose de todas las actividades, por ejemplo, que ellos tienen, yo me hago cargo de esto, yo me hago cargo lo otro, se dan cuenta pues que realmente sí están brindando una atención directa para su paciente o para el familiar. Entonces, muchas veces cambia la perspectiva porque muchas veces dentro del tema del cuidador, pues se pueden ver pues otras preguntas como de qué tipo. Si la persona que cuida principalmente pues se siente bien, si tiene algún problema, por ejemplo, que si puede dormir, si puede comer, si tiene problemas, por ejemplo, a lo mejor sobre dentro de la familia, si recibe o no recibe apoyo. Entonces, cuando ya ampliamos un poquito más el tema del cuidador, sí cambia la perspectiva porque se dan cuenta de que ellos también pues cuidan, pero que también ellos necesitan ser cuidados. Entonces ahí cambia muchísimo la perspectiva en ellos porque entran en ver, oye, sí es cierto, entonces yo sí cuido, pero también cómo me estoy cuidando yo. Entonces sí cambia mucho esa perspectiva. Y bueno, eso es muy importante porque mencionas que en este proceso terapéutico que llevan pues los pacientes o los cuidadores contigo, Ujú, pero cuando no llevan un proceso y
quizá ellos ya tienen determinado, no, bueno, pues yo lo cuido, pero Ujú, no tienen esta como visión de, ¿y yo cómo me voy a cuidar? ¿No? Porque eso sucede mucho, el cuidador ujú, se desgasta mucho por cuidar ujú, y a veces son tantas las necesidades que quieren cubrir de la persona a la que cuidan que no ven sus propias necesidades o que las ujú. minimizan, ¿no? Quizá no quiero decir que todos los cuidadores en cierto momento se descuiden completamente, pero sí Claro. minimizan como, ay, eh, tenía que ir al doctor, pero no voy, pero me sigo tomando mi medicina, ¿no? En vez, Ujú, digo, hay gente que no la toma. Entonces, ujú, eh, cuando, cuando una persona no está teniendo este autocuidado mientras cuida, ¿qué ujú, señales de alerta tú consideras que puede ver? A lo mejor, ujú, tanto para la persona que nos esté viendo ahorita que cuida o para alguien que conoce a alguien que cuida, ¿qué señales hay en una persona que no se está cuidando mientras es ujú. cuidador o cuidadora? Ok. Aquí, para saber, ¿cómo saber si descuido o si el cuidador está descuidando su propio cuidado? Aquí vamos a poder, pues, destacar diferentes síntomas, pero también otras conductas que pueden manifestarse tanto en la salud física, pero también en la mental. Hay algo que se llama el síndrome de la persona cuidadora. Entonces, de repente, pues las personas que sí están sobrecargadas en el sentido de no solamente llevar el cuidado de la persona, sino también agreguemos pues que esta persona tiene sus otras actividades, tiene sus otros sistemas. Entonces, de repente se puede dar una carga en donde se puede presentar síntomas relacionados principalmente con la persona pues que tiene esta dependencia del cuidador. Ahora, ¿por qué se va a caracterizar este síndrome? Principalmente por un agotamiento en las dos áreas que ya mencionamos, en el psíquico y en el físico. Entonces, si nos basamos principalmente en qué síntomas son, pues vamos a ir desde el agotamiento, como ya lo mencionamos. Los cambios de humor van a ser muy, muy pronunciados. ¿En qué sentidos? O muy irritables o a lo mejor o muy apagados. Entonces, los cambios de humor son repentinos, pero se van presentando pues de manera más progresiva. Es muy común que también de repente la persona empiece a sentir ansiedad o mucho estrés. Y si nos vamos pues a los extremos más, pues puede haber episodios depresivos, que en los episodios depresivos pues es una persona en donde ya se va a sentir agotada, con mucha tristeza, más sueño de lo normal, a lo mejor algunos cambios en las actividades que se tenían y que eran placenteras, pues ya no las empieza a hacer, empieza a lo mejor a tener ciertos conductas en donde se muestra más lento, por ejemplo. Entonces, aquí, cuando hablamos del área psíquica, las principales síntomas van a ser la depresión, la ansiedad y el estrés. Pueden presentarse, perdón, algunas conductas de consumo de abuso, como cuáles, el tabaco, en el alcohol o incluso en algunos medicamentos. Entonces, eso también se puede considerar como un tipo de conducta porque la persona busca escapar de ya no sentirse pues estresado, de ya no sentirse acorralado, cuidando siempre pues a lo mejor a esta persona y busca un método de escape, pero todo lo pone en un punto de abuso, lo vamos a llamar así. Trastornos del sueño, que es más común que la persona pues no pueda dormir o que duerma demasiado. Alteraciones obviamente también en el apetito o incluso también en el peso, o sube de peso o está bajando demasiado. Algo que también pasa muchísimo y puede ser un poco más pronunciado en las conductas es el aislamiento social. De repente la persona pues ya no sale tanto con los amigos, se la pasa más en casa. Sí, está en casa cuidando a su persona, pero quiere estar más como encerrado en el cuarto, apenas si sale a comer, apenas a lo mejor y llama con sus amigos, a lo mejor ya casi no se le ven las redes sociales. Entonces empieza a haber una conducta de aislamiento en donde la misma persona pues va creando un ambiente en donde también se va retrayendo y pues eso también afecta emocionalmente.
Algunas dificultades cognitivas de repente también se pueden presentar, principalmente en la atención o en algunos factores de la memoria, porque como tienen demasiadas cosas en qué pensar, pues a veces podemos saturarnos en ese sentido. O también en otras áreas, algunos síntomas que se pueden presentar, pues es que empiece a haber problemas laborales, las faltas, las llegadas tarde, de repente que no estemos cumpliendo a lo mejor con la producción que se pide en el día, o a lo mejor que no estemos pues avanzando todos estos trabajos. Entonces, pues todo esto tiene que ver, pues obviamente con una sobrecarga que pues la persona va a tener, porque de repente puede haber ese agotamiento o a lo mejor esta sobrecarga. ¿Por qué? Porque hay un estrés continuo. Y más se pueden agravar estos síntomas si la persona no recibe un apoyo, ya sea de otro familiar o a lo mejor de algún otro cuidador que a lo mejor pueda ser más formal. Por ejemplo, un enfermero, a lo mejor una persona que pueda venir a casa a apoyar. Entonces, de repente cuando la persona también no puede tener como este apoyo externo, ya sea por los familiares principalmente, pues también todavía se sobrecarga más. Entonces, cuando la persona ya empieza a presentar estos síntomas, pues ahí ya es como un foquito rojo en donde vamos a ver que pues la persona ya no la está pasando bien y que pues obviamente tanto su salud física como mental pues se va deteriorando poco a poquito. Ya, entonces sí cambia por completo la situación. Y fíjate que me quedé pensando en esto que comentabas al final, ¿no? Que se busca un cuidador externo, que de pronto no es fácil. Me ha tocado vivirlo, bueno, con familias que les cuesta mucho trabajo encontrar a alguien ideal, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? El indicado, la indicada, el ideal para cuidar al familiar, porque Claro. de pronto cuando están también en esta situación del cuidado y tienden no sé si sea parte como de la sobrecarga o no, o más bien es una idea como muy arraigada de solo yo lo sé cuidar bien, que también complica muchas veces las cosas cuando llega un cuidador o cuidador externo y hay Claro. mucha rotación de esta persona, no, porque no me gustaba esto. Y claro, creo que es parte de pronto, ¿no? De la situación que tenemos o tienen algunas personas no sé si ya llamarlo como la parte expectativa, de que las puedan cumplir todas. Y sobre todo que, bueno, cuando es un familiar, por supuesto que uno quiere que esté todo perfecto, pero bueno, no siempre puede ser así. Entonces, sí es difícil, es difícil. Claro. Y sabes que también me quedó el hacerte un comentario para saber tu opinión, porque me va a parecer muy valiosa cuando el cuidador o cuidadora principal no son familia. Eh, ¿Puede descuidarse un cuidador externo? O sea, me refiero a que alguien que la familia ha contratado para cuidar a alguien, ¿puede descuidarse a pesar de que esté el trabajo? Yo digo que sí. Pienso lo mismo, pienso que sí, porque por ejemplo cuando ya se trata de cuidadores que no son familia y que estamos hablando de un cuidador como más formal o externo, pues vamos a ver que muchas veces no solamente cuidan a una persona, muchas veces pues están cuidando a más y pues muchas veces eso también puede saturar. Ahora, cuando hablamos ya sea de informal, un cuidador formal o informal, pues cualquier ser humano tiene otros sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Pues tiene su vida personal, tiene su vida laboral, tiene su vida familiar y a veces pues podemos vernos como englomerados por todo este tipo de actividades que pues una persona puede tener diariamente. Entonces pienso que sí, de repente también el cuidador externo, que no sea como parte del círculo de la familia, puede pasar también por este tipo de situaciones en donde ya pues se descuida el cuidado y además, agregar que pienso que una persona que cuida no va a estar a lo mejor exento de que no pueda de repente descuidarse. ¿Por qué? Porque no solamente es cuidar
a mi paciente o a mi familiar es también cuidarme a mí y agregar todas esas actividades pues que de repente tenemos en el entorno que pues son muy variables y obviamente hay otras variables que pueden influir como la edad, no es lo mismo ser un cuidador a lo mejor de 20 años a ser un cuidador, por ejemplo, de 30 o 50 años. Entonces también hay otras variables que pueden influenciar bastante en esto y pues todo cuenta. Vamos a verlo así como que todo cuenta en esto. Y fíjate que me queda como la idea para otra plática de Ujú, la perspectiva del cuidador externo hacia, ujú, hacia la persona que cuida, porque me toca, bueno, pues tú también, ¿no? Trabajando con personas mayores toca un poco de todo ujú, y de pronto la aprensión que puede tenerse con el cuidador externo, aunque no sea familia, ujú, esta parte de la relación tan fuerte o de codependencia entre ujú, paciente y cuidador, mucho más fuerte incluso que con los hijos o la misma familia, se complica claro. mucho. Y también yo creo que eh, puede ser todavía más, no sé, desgastante, porque aparte o sea, es un trabajo en el Ujú, que me desgasto en el trabajo y luego mi casa, en la que probablemente también me desgasto como bueno, como todos en casa, ¿no? Que el quehacer, que ujú, esto, que el otro. Y a lo ujú. mejor allá también tengo que hacer. Entonces sí, sí ha de ser bastante pesado y sí Claro. ha de ser complicado también la parte de cuidarse a sí mismo y tomarse como este respiro y todas estas herramientas que tú das en tus acompañamientos para liberar un poco, porque sí, em, suena algo pesado, ¿no? El cuidar Ujú, y a quien nos ha tocado cuidar un poco o mucho tiempo a alguien, sabemos que ujú, no es fácil y es un proceso en claro. el que a veces, yo así lo digo, ¿no? Es que a veces tenemos que pensar por dos. Si la persona a la que cuidamos no tiene en ese momento la capacidad de responder o de decidir, uno tiene que pensar por los dos y tiene que pensar lo mejor posible. Y eso también genera Claro. una, pues una carga también ¿no? emocional adicional a Ujú. todo lo que ya se tiene. Entonces sí, sí suena que está complicado. De cuidar. Entonces, si lo resumimos en esas palabras, es cuando nos ocupamos de una persona. Entonces, y de esta persona, pues atendemos y proporcionamos las necesidades que pudiera tener. Ahora, hay unos puntos que considero que son importantes que mencionemos. Para ser una persona cuidadora, es conveniente que tomemos en cuenta 4 puntos. La persona cuidadora cuida su salud mental, cuida su salud física, cuenta con herramientas personales para poder sobrellevar, por ejemplo, situaciones a lo mejor de estrés, de conflictos, pues que de repente se puedan presentar, como hacer, por ejemplo, que la persona pueda comer, porque de repente pues se dan algunas situaciones de negociar, por ejemplo, tómate la medicina, come conmigo, vamos a bañarte, vamos a hacer esto. Entonces, también de repente tener esas herramientas son importantes que el cuidador las pueda tener y obviamente también los compromisos personales. ¿A qué nos vamos a referir con compromisos personales? Que aparte de que la persona cuide, pueda también estar atento, pero también dispuesto hacia sus otros sistemas. ¿A qué me refiero con sistemas? Que, por ejemplo, si es madre y tiene hijos, pues que también esté atento a esa parte de su vida, que también esté atenta o atento hacia la parte social de su vida, que también esté atento o atenta hacia la parte profesional o laboral de su vida. Entonces, todos estos compromisos personales también son importantes. Es mucho, es mucho porque además, pues, como ya dijimos, ¿no? Tiene que tener otras, pues digámoslo así también, pues no, no sé si llamarlo prioridades o otras cuestiones que tiene que tener en cuenta y sí son bastante. Creo que mucha gente, aunque no cuide, tampoco tiene esas herramientas, ¿no? Ahora alguien que cuida las necesita tener
Ujú, pues muy bien fundamentadas y bien estructuradas. Y yo creo que tener un trabajo consigo mismo, emocional, un proceso ujú, terapéutico muy bien establecido para poder hacer frente a las situaciones exacto. que tienen, ¿no? Porque Mm, es muy cierto lo que dijiste, no necesariamente el ser cuidador principal representa que a un, vaya el enfermo y el que cuida, sino el estar a ujú, cargo también como de alguien, el vigilarlo sí, o el estar al pendiente de la cuestión de finanzas o de decisiones, y eso también es muy ujú, fuerte. Entonces, ujú, claramente es muy complejo y claramente, en mi opinión, todas las personas que cuidan, ya sea a alguien sano, a alguien enfermo, a alguien grande, a alguien pequeño, debe de llevar un proceso para poder entenderse mejor y con ello poder cuidar mejor. Y ahí va la pregunta, ¿se ujú, puede, vaya, haciendo como alusión a lo que pregunté, ¿se puede cuidar mejor? Hay un cuidar, eh, pues cuido, pero podría hacerlo mejor, porque esa es una, ujú, creo que es una pregunta o una situación que pasa incluso en las mamás, ¿no? Con los hijos. Pues, lo puedes, ujú, podrías cuidarlo mejor y que vamos como teniendo a lo largo del tiempo. No sé si es una idea social que estructurada de pues deberías hacerlo mejor o realmente el cuidar mejor implica, además de estas herramientas que mencionaste, que son como muy enriquecedoras para la persona y el cuidador, que debe de haber más. ujú. Ok. Sí, u- una persona que ya se ocupa de cuidar a alguien más, pues muchas veces no va a tener vamos a decirlo así, 100% la experiencia y vamos a verlo desde que si la persona que cuido tiene alguna limitación, por ejemplo, ya sea una limitación por alguna enfermedad o por alguna limitación física. Entonces, no es lo mismo cuidar a una persona que sí las tiene y no las tiene. Entonces, por ejemplo, cuando ya hablamos de una condición de salud, a lo mejor en donde sí se necesitan cuidados muy específicos, la persona pues de repente que cuida sí pasa pues de repente por ciertas capacitaciones u orientaciones para que pueda dar un cuidado mejor. Esto hablando ya de personas que cuiden a alguna persona que sí necesite una atención a lo mejor muy personalizada. Cuando hablamos ya de a lo mejor una persona que cuida y que no es una persona que tiene alguna discapacidad o alguna limitación o alguna enfermedad muy específica, aquí a lo mejor ya no va a ser tanto la demanda de tener que saber ciertos procedimientos, sino más bien otro tipo de temas, como lo mencionábamos hace un momento. Por ejemplo, podemos mencionar la comunicación, porque de repente, pues, no es lo mismo hablar, cuando a lo mejor a la persona que cuido está molesta, está enojada, está triste. Entonces, de repente también tener esas habilidades socioemocionales, vamos a decirlo así, es en donde vamos a abarcar, pues, la forma de comunicarnos asertivamente, cómo llegar a algún acuerdo, cómo de repente negociar algunas situaciones que pues de repente se presenten y a lo mejor si yo no sé, por ejemplo, regular mis propias emociones siendo cuidador, ¿cómo puedo ayudar a lo mejor a la persona que pueda regular una situación? Entonces, pues de repente sí nos ponen en un reto de que como cuidadores también nos convendría mucho aprender habilidades, ¿no? Entonces, puede variar porque pues de repente pues uno conoce a la persona que cuida, ¿no? Pero no es lo mismo que de repente hoy a lo mejor mi familiar esté en un buen ánimo a cuando de repente ya no lo esté. Entonces, pues de repente pues puede haber esos cambios bruscos de ánimos y hablamos de ánimos que pueden subir, que pueden bajar. Entonces, como yo me preparo también hacia eso. Eso ya lo vemos más hacia el cuidador, ¿no? Que también tenga pues esa regulación, ese manejo del estrés, esa toma de decisiones, incluso que dentro de la toma de decisiones pues podamos ayudar a la persona que cuido también a tomarlas. Otro aspecto que a lo mejor aquí ya para no ampliarnos tanto es la cuestión de cómo cuidar que, que a la persona que yo también cuido cuide también su propia independencia, porque de repente también eso puede generar conflictos.
queremos ayudar, pero de repente la persona dice, no, yo puedo solo. Entonces, de repente también esa independencia hay que respetarla. ¿Por qué? Porque pues de repente también la persona puede tener sus propias actividades, su propia toma pues de conductas que él puede hacer. Entonces también a veces el no sobreproteger es algo que también el cuidador debe de cuidar de que no sobrepase ese límite. Entonces, si te fijas, Mariana, pues son diferentes puntos que el cuidador de repente sí aprende durante los procesos o los acompañamientos, o como tú ya lo mencionaste hace un momento, ¿no? De repente también hay que llevar ese proceso de terapia personal, porque pues más todo lo que conlleva de estrés y todas estas situaciones, también uno conlleva que uno trabaje con uno mismo. Mm, Sí, fíjate, y quiero retomar una, sí está- una situación. em, una amiga, una vez en una plática, una amiga, Vero, muy querida, dijo, es que de amor no se cuida siempre, ¿no? mm, Y va acompañado de lo que mencionas, el tener una capacitación también ayudaría mucho porque la persona se da cuenta, a lo mejor si nos vamos como un contexto, ¿no? En que la persona pues está complicado que le pague a alguien más y que de verdad mm, no sepa cómo tener como los mejores cuidados, el hecho de buscar que te enseñen o el buscar o dar este paso más bien, yo lo voy a hablar así, ¿no? ujú, Porque es un paso, porque puede ser cuidar, puede ser la alimentación, mil cosas, pero el dar ese paso creo que ya es un proceso, en mi opinión, como bastante grande para comenzar a ver otros panoramas, porque ya ujú, considero que la mayoría ya de estos cursos de cómo ser cuidador, de cuidar mejor, ya vienen al menos con un tema de autocuidado como cuidador, afortunadamente. Entonces, al menos al dar una pista o estas pizquitas de indicios de lo que debe de hacer una persona con su trabajo emocional, pues ya es mucho. Y es ujú, cierto. A veces intentamos con todas nuestras fuerzas o con todas nuestras ganas y demás, pero si no sabemos hacerlo, no tenemos la capacidad, está complicado. También el tener en cuenta que pues no podemos muchas veces con todo y eso creo que es lo más difícil, ¿no? Cuando uno más bien aceptar que a lo mejor no lo estoy haciendo tan bien como yo pensaba y que a lo mejor sí necesito ayuda, es complicado y no es fácil y es una lucha que se tiene el cuidador consigo mismo y la gente que rodea al cuidador diciéndole, oye, date cuenta, pero la ujú, persona no se da cuenta. Eh, Ojalá con este mensaje alguna persona se dé cuenta por ahí que es muy importante el proceso de cuidarse a sí mismo para poder estar bien y cuidar mucho tiempo y de la mejor manera a las personas o a la persona que cuida. Oye, Abby, y lo siguiente, ¿qué aspectos entonces del cuidado tú consideras que deben ser como importantes que tenga el cuidador? Si nos están viendo cuidadores, ¿tú qué aspectos importantes consideras que ellos tienen que tener en una lista imaginaria grabada de memoria en su día a día? ujú, ujú. Pues ahora sí que a grandes rasgos vamos a resumirlo como en lo más básico, que el mismo cuidador pueda hacerse ciertas preguntas. ¿Cómo está mi alimentación, por ejemplo? ¿Cuántas horas estoy durmiendo al día? ¿Qué tanto tiempo dedico para mí en toda mi rutina, por ejemplo? Entonces, desde ahí pues vamos a ver que vamos a abarcar aspectos de alimentación, de sueño y también de movimiento. Entonces, cuando hablamos de estos tres aspectos, pues son nuestras necesidades básicas. Entonces, comencemos desde ahí. La persona está comiendo bien, está comiendo al menos 3 veces al día, está comiendo lo suficiente. Entonces, desde ahí, desde la alimentación, pues vamos a ver que es parte importante, porque pues ahí la mayoría de las veces nuestra energía puede depender de eso. Entonces, si estamos pues muy bien alimentados, pues obviamente que nuestros niveles de energía son más óptimos y obviamente son más rendidores. El sueño es muy importante. Una persona que no duerme mínimo 7 a 8 horas y está teniendo menos horas de sueño, en automático es un cuerpo estresado. Entonces, imaginemos, si de por sí
ya no dormimos, más a lo mejor el estrés que de repente estamos llevando en el día a día y agregamos todavía mejor el estrés que de repente se puede presentar cuando cuido a mi persona, el no dormir puede tener muchas afectaciones pues a nivel, pues ahora sí que global en la salud. Entonces, hay otro aspecto, hay que cuidar de que tengamos nuestras horas de sueño bien definidas, de repente podernos darnos algunos descansos entre horas. No se recomienda mucho según las medidas de higiene de sueño, pero de repente sí se puede necesitar dar un pestañazo, vamos a decirlo así, mientras no exceda los 25 minutos. Entonces, el sueño es algo que hay que cuidar bastante. En la cuestión del movimiento, sabemos que el movimiento a cualquier persona nos puede ayudar bastante. Entonces, el movimiento en nuestro día a día es algo que puede impactar, obviamente, a nivel de salud, pero también a nivel psicológico. ¿Por qué? Porque a través del movimiento o de alguna actividad que estamos haciendo, pues estamos utilizando energía. Entonces, la energía que de repente que podemos acumular por estrés, a algún lado se tiene que ir. Entonces, no hay que reservar esa energía que pues de repente el estrés nos puede generar o el mismo agotamiento. Tampoco se trata de hacer una actividad tan exhaustiva de tener que ir al gimnasio o tengo que ir a una clase. Mientras uno tenga una caminata 30 minutos al día, a lo mejor si de repente ya es más común que haya alguna bicicleta en casa, entonces a lo mejor hacer un tipo de actividad continua durante 30 minutos ya lo vamos a poder catalogar como un tipo de actividad física que se va a implementar. Ayuda Ya, obviamente a... Ujú, perdón que te interrumpe, pero quiero hacer como un ejemplo. Fíjate que una persona que es cuidadora de, ujú, de otra persona, me toca verla cuando voy a visitar a uno de los pacientes y sale con la persona que cuida está en silla de ruedas, ella sale, lo pone en la sombrita, ¿no? A que le den los ujú, árboles, que le dé aire, luz, porque viven en una torre de departamentos, entonces pues no les entra el aire. Y pone al señor a hacer ejercicio y ella también hace ejercicio y cuando le da como unos 5 minutos de descanso al señor y ella le da la vuelta a todo la zona del área común. Entonces yo creo que le da unas ujú, 3 vueltas y se vuelven a poner a hacer ejercicio y luego le vuelve a dar. Entonces, y platicando como en las veces que camina, dice, es que es mi ejercicio diario porque si no, pues arriba no hay manera de que yo haga ejercicio y yo estoy aquí pues, ujú. prácticamente todos los días. Entonces, eso, ¿no? A lo mejor, como tú decías, no necesitan ir a una clase ni a lo mejor inscribirse al gimnasio a fuerza, incluso pueden tomar parte de la actividad del trabajo eh, o de la rutina, si no es su trabajo como tal, sino de la rutina con la persona que cuidan para hacer ambos actividad física. Entonces me parece muy, muy buena y acertada como este punto que mencionas. Sí, claro que sí, porque pues de repente sí se puede ver esa resistencia, ¿no? A que no hay tiempo, por ejemplo, que es muy común que digan, es que no me da tiempo. Podemos hacernos el tiempo si nos sabemos organizar de alguna manera, porque incluso la organización podríamos ponerlo también como una medida para que nosotros podamos tener como los puntos de una dinámica pues más organizada, vamos a decirlo así. Esto que comentas también es un muy buen punto, ¿no? Que de repente si a la persona que cuido que pueda hacer ejercicio conmigo, porque pues al mismo tiempo ya lo estamos haciendo. Entonces ahí ya, pues obviamente cobra un poquito más de significado porque estoy cuidando de mí, pero al mismo tiempo también estoy al pendiente y cuidando de que mi persona también haga su propio ejercicio. Entonces, cuando hablamos de actividad física, siempre hay una manera de poder acomodarnos. ¿Por qué? Porque también es algo que va a ser en beneficio para el cuidador. Otro de los puntos que quiero agregar para las medidas de cuidado, ya lo habíamos mencionado hace un momento, hay que evitar el aislamiento. El aislamiento, ¿a qué nos referimos? No tratar de privarnos de las actividades que sean personales. De repente sí tener nuestras salidas, pedir a alguien más que cuide a lo mejor a nuestro familiar, tener reuniones con los amigos, con las amigas, o a veces si la misma persona a lo mejor dice, bueno, a lo mejor no quiero salir, pero tengo ganas de sentarme a leer un libro, o tengo ganas de ver una serie, tengo ganas de ver una película. Entonces, todo eso que tenga que ver con el seguir haciendo nuestras actividades personales y sobre todo que sean placenteras, hay que seguir haciéndolo. Ya de repente, cuando caemos en esa habitación de que a lo mejor estoy muy cansado o a lo mejor no tengo muchas ganas, pues ahí ya vamos a decir que son esos foquitos, ¿no? Pero
una de las medidas que considero bien importantes es no aislarse. Eso es bien importante porque pues todas nuestras actividades impactan de manera emocional. Entonces, si hacemos más actividades placenteras, pues obviamente que también el bienestar emocional va a ser mayor. Y como esta parte de organizarse o cómo establecerías tú que sea una muy buena o pues sea una organización eh, ideal para algún cuidador, ¿qué recomendarías? Okay. Lo principal es que dentro de las actividades hay que identificar cuáles son las actividades que tiene o las necesidades que tiene la persona a la que cuido. Por ejemplo, si toma medicamentos, lo mejor es organizar los horarios, en qué horario, por ejemplo, los toma. Si tiene, no sé, algún momento de actividad física en el día, que ya haya un horario estipulado, por ejemplo que ya haya horarios estipulados de alimentación, que ya haya o algún horario estipulado también de dormir y despertar. Entonces, cuando hablamos de una organización, tampoco vamos a decir que sea una agenda súper así, que todo cuadrado y todo en horario, sino que no perder de vista los puntos importantes, que ya lo habíamos comentado, ¿no? Lo que es la alimentación, sueño y actividad. Entonces, nosotros entre más organizado tengamos estos tres puntos, va a ser mucho mejor, porque así nosotros también podemos organizar nuestras otras actividades. Un ejemplo, ¿no? Si mi día comienza a las 8 de la mañana, entonces yo ya sé que de 8 a 9, por ejemplo, a lo mejor la persona que cuido a lo mejor aún puede estar dormida. Entonces, en este tiempo aprovecho para bañarme, para a lo mejor yo preparar algunas cosas que voy a necesitar en el día, a lo mejor para lavar, para acomodar o ordenar, o simplemente para aprovechar, por ejemplo, como lo comentamos, a leer un libro. Entonces, tampoco se trata de que la agenda esté sumamente así específica, acomodada, sino que las cosas básicas que sabemos que podemos necesitar, uno, estén al alcance, horarios bien estipulados, de decir, bueno, a las 10 todos desayunamos o a las 8 merendamos a la 1, cenamos a las 7. Entonces, eso vamos a decir que estamos cubriendo lo más básico y obviamente ante lo más básico, pues lo más importante, tanto para mí como cuidador, pero también para la persona que cuido. Entonces, los temas de organización los vamos a abrir más y orientar más, vamos a decirlo así, a que tengamos estipulaciones de las actividades que requiramos en el día. Ya lo mencionamos, nuestra alimentación, nuestro sueño y la parte de la actividad. Agregamos la parte de fomentar las actividades, obviamente placenteras, que ya lo estábamos comentando. Entonces, cuando hablamos de organización, siempre y cuando estemos viendo sobre todos esos aspectos básicos. Ya, y qué interesante el hecho que, fíjate que yo siempre, ahora, ¿no? Tú que trabajas con los familiares o con los cuidadores de las personas mayores, y que les recomiendas que tengan como un horario, una organización, y yo también, mira, por favor, un calendario, por favor, porque la rutina, en el caso de las personas a las que hay que cuidar, ¿no? Cuando tienen alguna demencia, algún deterioro, alguna situación neurológica importante, la Ujú, rutina es la mejor arma. Entonces, que ambas se combinen me parece excelente, porque siempre va a tener una mejor estructura el día cuando está organizado. Tanto, ya lo vemos, ¿no? Entonces, tanto para el paciente como para la persona que cuida. Y me gustó que agregaras la parte de la cuestión como lúdica o de esparcimiento, por así decirlo, que ujú, yo creo que a pesar de que estén en constante cuidado, también puede hacerse. En mi día a día veo que pues muchos utilizan el celular y demás. eh, esta parte del libro también puede ser. Yo últimamente, como ya me estoy haciendo más afín a los audiolibros en la cuestión del tráfico, es lo que les sugiero, pues mientras esté haciendo la comida o mientras están haciendo una cosa, pues un audiolibro para que lo escuche y también esté atenta y a lo mejor el estar como visualmente a vigilancia de la persona o demás. Em,
Yo sí creo que quitaría un poquito más el uso del teléfono hacia otras cosas para que también la mente y el cuerpo, como menciona Sabi, se mueva y se oxigene desde otro punto y también de otra perspectiva al cuidado, ¿no? Creo Mm, que también esa cuestión del celular eh, a veces quita un poquito de tiempo, ¿no? Digo, a mí mm, me pasa, llego de pronto cuando llego temprano a casa y, 5 minutos. Ay, como que ya es 1 hora. Ay, como que ya son las 11, ¿no es cierto? A veces sí. Pero de pronto puede quitar mucho tiempo y a lo mejor eso hace que tengamos esa percepción de, híjole, es que no me alcanza el día y a qué hora, ¿no? En ujú, ese sentido. Em, a lo mejor utilizar estos programas matutinos en los que que son como de revista, de ujú, televisión y te enseñan, ay, haz estos ejercicios, a lo mejor hacerlos con la persona, quizá como implementar también eh, nues- mm, pues nuestros gustos o nuestras actividades de ocio, mm, introducirlas un poquito ya sea al trabajo o al momento de cuidar, ah, bueno, pues a mí me gusta pintar o no sé pintar, pero me voy a poner a pintar hoy y voy a poner aquí a mi persona, como tú dices, ¿no? A pintar. Y creo que también el experimentar cosas nuevas, no solo como cuidador, sino como cuidador y paciente, van a fortalecer mucho la relación en mm, ese sentido y creo que aminorar un poquito la carga, a lo mejor de no sentir que todo el día es como estar a la situación de cuidar o estar como con no sé, la gente que tiene como miedo, de es que no, y si se me cae, no, y si esto, ¿no? Como que soltarse un poquito más eh, ujú. y a lo mejor armar un rompecabezas, que también es como parte de, y entre los dos lo arman, como combinar, creo que puede funcionar cuando no hay mucho tiempo pues, del trabajo a la casa, o si el trabajo está en casa, ¿no? Cuando es ahí Sí, mismo, a lo mejor el buscar entonces actividades que pueda integrarse al momento del día o del cuidado pueden ayudar también a que la persona se libere un poquito más de la situación de la carga y que no llegue a tener esta sobrecarga del cuidador, no tan famosa mencionada. Entonces, son muchas cosas. Algo sí. o algunos puntos con los que quieras cerrar y dejar reflexivos y reflexivas a la gente que cuida para que diga, ¿será? ¿Qué dirías? Pues principalmente, ahora sí que esto es algo que yo escucho mucho, digo, no específicamente en la consulta con el adulto mayor, esto lo escucho muy, muy comúnmente en cualquier consultante. Se dice, si yo estoy bien, puedo estar bien con lo demás. Entonces, algo que va a ser bien primordial es que si nosotros vamos a cuidar, primero hay que saber también nosotros cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos identificar cuando no nos sentimos bien, cuando estamos estresados, cuando a lo mejor no la estamos pasando tan bien emocionalmente, o a lo mejor cuando tengo alguna condición yo de salud, desde una gripa, desde un dolor de cabeza, si yo sé identificar lo que siento, cuando yo cuide a alguien más, voy a poder entender y ser más empático con lo que la otra persona pudiera estar sintiendo. Entonces, eso es bien importante. Otro de los aspectos y complementando con esto que ya comentabas, Mariana, la rutina no es mala siempre y cuando sea dinámica y muy lúdica. Entonces, nosotros podemos tener nuestras actividades diarias. Obviamente que una dinámica o una rutina puede ser muy variada, tanto la personal, tanto la rutina con la persona que yo cuido, pero también algo que como ya lo comentaste, cuando hacemos una rutina en donde nos involucramos con la persona que cuidamos, se hace más fructífera porque fomentamos, obviamente, la comunicación, la convivencia, y cuando ya está muy, muy, muy fomentada de esta parte, la relación, pues ya es más común que la persona pues sea más flexible, se deje cuidar mejor, vamos a decirlo así, que sea más accesible hacia los requerimientos, hacia el apoyo, y pues eso puede hacer que una relación pues se dé de una manera más armoniosa.
Otro de los puntos que considero también es importante, hay que reconocer cuando el cuidador ya a lo mejor está en una sobrecarga o en un sobreagotamiento. Si yo sé identificar cuando de plano ya no puedo, esto me está sobrepasando, es importante que lo sepamos identificar. Ya que esté identificado, lo más importante es buscar ayuda. Ujú. ¿Qué diría yo? Si ya de repente estamos pasando por mucho estrés, de repente ya mi estrés está pasando a lo mejor a la persona que cuido, ya no lo estoy tratando bien, ya estoy más de malas, ya a lo mejor estoy siendo muy agresivo, a lo mejor estoy pensando cosas que no debo de pensar, entonces esos ya son foquitos de alerta. Entonces hay que estar bien. Alertas en ese sentido cuando las cosas ya no están sintiéndose tan bien desde nuestro lado. Entonces hay que buscar ayuda profesional. Hay momentos en que las cosas de verdad ya no van a estar en nuestras manos. Entonces ahí es cuando ya de repente vamos pues a necesitar ese apoyo emocional y profesional por parte de otras personas. Y pues eso ya enriquece también a la persona para que se pueda cuidar tanto física y emocionalmente, porque por ejemplo en un proceso terapéutico de cuidadores no solamente se ve la parte emocional, también abarcamos la parte física, porque no podemos separar pues ahora sí a la persona. La persona es tanto física, pero también psíquica, vamos a decirlo así. Entonces esto se va a intervenir de manera conjunta para dar un bien mayor y pues obviamente que el impacto sea principal en lo que es la salud mental. Entonces, pues todos estos puntos son los que yo pudiera compartirles ahora, que considero como pilares también, porque pues a partir de ahí podemos mantener una muy buena armonía tanto con la persona que cuidamos, pero también con nosotros mismos. Sí, me parecen excelentes los que mencionaste y recordar e invitar a la gente que le llegues alguno de estos mensajes, muchos que mencionaste, que lo tomen en cuenta, que lo tomen en cuenta, que se preparen si es necesario prepararse, que se autoperciban como cuidadores, que es muy importante porque a veces no lo perciben así. Es como, ah, pues sí, yo estoy aquí todos los días Ujú. y la vigilo. Bueno, pero eso ya es cuidar, ¿no? De pronto también. Entonces, el que tengan la noción de que llevar un proceso terapéutico les va a ayudar mucho, no solo para cuidar mejor, sino para cuidarse a sí mismos, que es el objetivo de esta plática, ¿no? El que se den cuenta que es muy importante estar bien para estar bien con lo demás y que diariamente el proceso del cuidado va a ser un proceso tanto desgastante, pero reconfortante, gratificante. Siempre va a estar ahí y entonces depende de la persona, depende de uno mismo qué tan equilibrado lo queramos hacer, ¿no? Entre menos tengamos las situaciones en las que nos desesperemos, nos enojemos, no podamos controlarnos, no sepamos qué hacer, pues mayor va a ser la gratificación de ser, bueno, hace mucho que no me enojo, ¿no? Hace mucho que no me enojo con mi familia, hace mucho que no me estreso, bueno, entonces va a ser más reconfortante el cuidado, va a ser más llevadero y también se va a poder, como tú mencionas, acoplar un poco más a lo que siente la persona a la que está cuidando. Incluso ante otro cuidador ya le puede como, ah, sabes que yo a mí me pasaba así, pero yo empecé a tomar estos consejos o me empecé a organizar de cierta o esta manera y ya mi día fluye mucho mejor. Entonces de eso se trata también. Ya para cerrar, quiero agradecerte otra vez, Abby, por haber aceptado esta plática. No lo dije al principio, pero Abby nos visita online desde Tijuana, entonces quien quiera sus datos, manda un mensajito, y está en Tijuana, pero da asesorías, da consultas en línea y bueno, ahora ya todo está muy tecnológico, entonces quien quiera también le va a venir muy bien en línea. Ya vieron que Abby es muy paciente, muy jovial, entonces, y sabe mucho. Y pues yo estoy encantada de que nos hablaras de toda la experiencia que tienes, Abby, porque se nota que sabes del tema y que lo disfrutas y que realmente te preocupas
como por los detalles que el cuidador tiene que tener realmente consigo mismo para poder trabajar en el día a día. Y digo trabajar a manera de decir vivir, ¿no? Para poder levantarse y decir, bueno, este es un día más y tengo todas estas herramientas y tengo todas estas cosas que hacer, las voy a hacer de esta manera o de esta manera. Y creo que este pensamiento solo se puede lograr si una persona está plenamente consciente de lo que está viviendo y de lo que está sintiendo. Creo que cuando no tenemos esa plena conciencia de, bueno, ¿quién soy? ¿A dónde voy? Güey, que está muy difícil, ¿no? De pronto. Pero me refiero a quién soy como cuidador y como persona primero, ¿no? Como quién soy como persona y luego quién soy como cuidador, puede fluir más fácil la situación. Entonces, bueno, esperemos tener a Abby pronto con nosotros. Ahí pónganle muchos comentarios bonitos para que luego vuelva a aceptar tener una Claro. plática con nosotros y si tienen alguna duda, también nos preguntan por mensajito y con mucho gusto se las contestamos, si no se las hago yo saber a Muy Abby. bien. Y Muy bien. Pues principalmente muchísimas gracias, Mariana, por invitarme pues a este espacio que la verdad me da mucho gusto que existan este tipo de pláticas, porque la verdad que es algo que cualquier persona que pues de repente pueda ser un cuidador, pueda tener acceso a ellas. Ahora sí que el conocimiento es para compartirlo, para que todas las personas puedan tener esta información, para que puedan saber, digo, hablando ya del tema central que estamos hablando, que sepan cómo es pues importante cuidarse para cuidar a otros. Para mí ha sido un gusto poder compartir el espacio. Si en algún momento también pues se llega a presentar la oportunidad, a lo mejor con otros temas, estoy abierta a ellos. La verdad que me gusta mucho esto de la difusión y más cuando se trata de poder compartirlo y sobre todo que sea de muy buen provecho para los demás. Entonces, me dio mucho gusto estar aquí y pues espero estar próximamente también en otra plática. ya dijo, ya vieron, ya dijo. No sé. Oigan, denle like, compártanla con la gente que conocen que cuidan, con la gente que creen que va a cuidar, con la que cuidó antes, porque uno nunca sabe cuándo vuelva a cuidar, Mm, para que nos estén viendo. ¿Ah? exacto.